En estos días veía unas estadísticas, creo que usted también las ha visto, como no solamente en Colombia se está muy preocupado por este tema, pero a nivel mundial, y es porque las parejas ya no quieren tener hijos. Ya cada vez son menos hijos y pues obviamente es preocupante, y más cuando Dios nos dijo que creciéramos y multiplicáramos y todo lo que usted conoce de la palabra. Pero quisiera ir a ese momento y entender lo que significa la llegada de un hijo a una familia, porque seguramente la llegada de un hijo a una familia significa alegría. ¿De acuerdo? Entonces cuando llega y cuando ya después de 9 meses de esperar a ver quién era el criatura o la criatura que iba a llegar, y empezamos a verlo, entonces empezando por los papás, me imagino, pero siguiendo por los abuelos, siguiendo por el tío, la tía, los vecinos, todo el mundo empieza a alegrarse con ese nuevo miembro que ha llegado. Perdón, y seguramente es un motivo de gozo, de alegría y de bendición para cada persona que está disfrutando esa bendición. Ahora, si hago un paralelo, lo mismo sucede cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra en Lucas que hay gozo en los cielos cuando alguien que estaba desviado del camino se convierte y llega a la iglesia. Así que en la iglesia misma debe ser motivo de alegría y de gozo cada que llega alguien nuevo, y que nos podemos gozar y que podemos alegrarnos en él. Ahora, entendiendo esto, también entendemos que un bebé desde que nace empieza a crecer. Y no a crecer solamente físicamente, sino a crecer en todas las áreas de su vida. Porque este criatura que ha nacido, o niña, empieza a crecer, empieza a aprender y empieza a asumir responsabilidades. Entonces tal vez cuando está muy bebecito y todo, pues las mamitas tienen que enseñarle, pues yo escucho a veces, ¿verdad? Que duerma, que coma sus horas, que no sé qué. Cuando ya es más grandecito, entonces tienen que empezar a enseñarle a que vaya al baño, a que pida el vaso, bueno, lo que tiene que ver con esto, a cómo come, que la comida no es para jugar, para tirarla, para el plato, sino que lo haga bien. Más adelante, cuando va creciendo, entonces le van enseñando a que se amarre los cordones de los zapatos y que lo haga de la mejor manera. Y más adelante le están enseñando entonces de pronto que cuando se levanta de la cama hay que tender la cama, hay que dejarla bien bonita. Y más adelante le dirán, oiga, y ayúdenos entonces en la casa a lavar la loza, porque todo eso hace parte de empezar a formar su carácter, a formarlo en responsabilidades, hasta que llegue el momento en que un padre y una madre estén satisfechos porque comprenden que su hijo está completamente responsable y autónomo de sus hechos. Ya creció, ya él sabe, todo lo que le enseñamos en casa, él lo aplica, lo vive en su vida y está bien. Ahora, si yo voy y aplico esto mismo a la vida cristiana, pues cada persona que llega a la iglesia, pues también es como un bebé espiritual, que viene con sus formas, con sus costumbres, con sus cosas, y obviamente como iglesia lo queremos, lo amamos, lo toleramos, le aguantamos, le llevamos, lo cuchicheamos, si se dice así, pero esperamos que vaya creciendo, esperamos que vaya madurando, ¿de acuerdo? Ahora, esos procesos, tanto en el niño como en la vida espiritual, a esos procesos se les llama madurez. O sea, esperamos que un día se llegue a la madurez, ¿de acuerdo? Pero a veces uno se encuentra con ciertos personajes, o a veces uno se encuentra con ciertos hermanos en la iglesia, que aunque llevan un montón de tiempo en la iglesia, como que uno los mira y dice, ¿y acá qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Que como que no vemos ese crecimiento, que como no vemos esa situación, como que siguen en la misma tónica, como que no han crecido en su vida. Y eso le da el título a mi enseñanza en esta mañana. Y mi enseñanza en esta mañana se llama ¿Todavía? Así que por favor, al de la derecha y al de la izquierda, mírelo con ojos de amor, pero con ojos de amor dígale ¿todavía? Mírelo. Y dígale ¿todavía? Ahora, tampoco se desgarra porque usted ya empezó a... Ya, ahí, suficiente. Solo un todavía estaba bien. Pero en serio, ¿todavía? Ahora, como vamos a hablar de madurez, espero que ustedes sean lo suficientemente maduros. Espero que al terminar esta palabra ninguno diga, ay, me voy de esta iglesia, que no me comprenden. ¿Cómo me hablan de duro? ¿Cómo me van a hacer sentir de esa manera? No respetan mi sensibilidad. ¿Todavía?
Resulta que el miércoles estábamos tocando el tema de Hebreos capítulo 5. Y en Hebreos capítulo 5 está hablando acerca de la comparación que hacen del sacerdocio de Cristo con el sacerdocio levítico. Y fue una predicación bien especial porque entendíamos cómo Cristo toma el lugar del sacerdocio del Antiguo Testamento y cómo no solamente toma el lugar del sacerdocio, sino también el lugar del Cordero, y cómo Él es el sumo sacerdote, pero a la par que es el sumo sacerdote, también se convierte en aquel que nos purifica con su sangre, el que nos aleja de nosotros los pecados y todo lo que hay en ese contexto. Ahora yo quiero que usted recuerde que la carta de Hebreos es escrita a los hebreos, así que diga, menos mal que esto es para los hebreos, no es para ustedes, esto es para hebreos. O sea, lo que va a decir ahí es para los hebreos, usted tranquilo. Eso le dijo, fue a ellos que lo necesitaban, a ustedes de pronto lo predico es porque siguen el contexto. Entonces, porque no quiero saltarme, pero esto es para los hebreos. Pero resulta que en ese contexto, al final, cuando está hablando del sacerdocio, él termina, ahora, ¿por qué le digo que los hebreos? Él termina diciendo algo, termina en el versículo 10, Hebreos 5:10, termina diciendo, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ellos quedan así como, wow, o sea, son los hebreos, han escuchado hablar de Melquisedec por allá en el Génesis cuando Abraham fue y le llevó los diezmos, y ellos están así a la expectativa diciendo, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué va a decir? Esto es increíble porque el sacerdocio de Cristo no es levítico, sino conforme a ese orden, y están como con toda la expectativa, así como ustedes, a ver qué nos va a decir sobre Melquisedec y qué va a hablar de esa palabra. Porque lo anhelan, pero de una manera extraña, se podría decir, parece que el autor de Hebreos se detiene ahí, como que para y cambia de tema. Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué cambio de tema? Está hablando de esto, pues sigue hablando de eso. Pero no, él se detiene y cambia de tema. Y cambia de tema para decir en el versículo siguiente, ahora recuerde que para los hebreos, o sea, tranquilo, usted no se dé por aludido. Eso no es para nosotros. Y entonces sigue diciendo, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, sobre Melquisedec, sobre Cristo, nos gustaría, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Menos mal que era para los hebreos. Pero está diciendo, vea, yo les quiero explicar esto, pero no hay de dónde. Ustedes no lo van a entender porque esa es una palabra muy fuerte, más que fuerte, muy profunda, y ustedes no tienen la capacidad de seguir en esta parte. Es como si el Señor se parara, el Señor a través del autor de Hebreos se parara y mirara a los judíos y les dijera, ¿todavía? O sea, ¿cómo les explico lo que quiero explicarles si todavía siguen con sus tonterías de disputas, de peleas, de me miro, de no me miro, que es que yo soy así, es que caí otra vez, pero Dios me perdona porque Él tiene ahí, pero, y hoy sí quiero a Dios y hoy no lo quiero, y hoy sí voy a la iglesia y mañana no voy, y están en esa situación en que sí van a avanzar o no van a avanzar y están mostrando inmadurez. Y más adelante sí nos va a explicar qué es el sacerdocio de Melquisedec y nos va a explicar, pero creo que Él hace ese alto porque dice, espere un momentico. No sigamos hablando hasta que ustedes no sean conscientes de que lo que van a recibir es más profundo, pero que tienen que tener una madurez para hacerlo. Y ahora sí, por tanto, a los judíos de esa época, a los judíos que escucharon o que leyeron estas palabras en esa época, pero ahora a nosotros, a usted y a mí, la iglesia actual, Él nos exhorta sobre esa inmadurez espiritual. Nos exhorta sobre si vamos a crecer o no vamos a crecer en el Señor, o si vamos a estar todo el tiempo pidiendo el biberón y esperando que nos bendigan. Yo hablaba, y perdónenme, voy a hacer estas comparaciones para que me entiendan. Ayer me pasó algo muy curioso, me pareció está chévere.
porque estaban acá en ensayo y obviamente estaba Víctor ensayando y estaba Cata con sus niños esperando que terminaran el ensayo. Y cuando salimos vi que Santiago, ustedes conocen a Santiago, el hijo de Víctor, fue y buscó a Jorge. Y anda con unos amores de Jorge. Y resulta que lo que pasa es que Santiago está sintiendo que ya él es muy grande para niños. O sea, perdón con el respeto de Fanny, ¿no? Pero ya como que esos niños no me dan la talla. Yo ya necesito pasar a mi siguiente nivel, que son los teen. Entonces está ganando a su líder, está allá con su líder, como allá entrando a hacer como buenas relaciones con su líder. Ahora, qué bueno para sus papás. ¿Y qué nos habla de esto? Que todos tenemos en sí un anhelo de ¿qué? De crecer, de no quedarnos estancados, sino de ir creciendo, ¿de acuerdo? Ahora, quiere decir que Santiago tiene un nivel de madurez. Ahora, aquí yo vi a Irina. Irina está acá. Yo vi a Irina, sí, yo vi a Irina. Irina está con su bebé en sus brazos, ¿verdad? Ella todavía no, ella ni está pensando en niños todavía. Ella está ahí solamente con la tetica de la mamá comiendo rico porque no necesita más, porque está en su edad. Santiago ya está en otra edad, ¿verdad? Ahora, tenaz que estuviera yo acá mirando a Samuel y Samuel dijera, ay, esto yo estoy en John Legacy como aburrido, yo me voy para ti más bien otra vez. Entonces yo ya diría, espere, ¿cómo así? O sea, no funciona. Vamos creciendo, vamos madurando, ¿de acuerdo? En el caso de por ejemplo, Esperanza ya tiene su hija hoy, su hija mayor viviendo en Ecuador. Y no creo que María Paula esté llamando por la mañana a la mamá, ¿qué hago de desayuno hoy? Mamá, y cuando llegue César, ¿qué le digo? No creo, ya creo que ella tiene la preparación suficiente. Entonces, diferente Celeste, diferente Samuel, diferente Santiago, diferente María Paula, porque todos somos hijos, pero vamos ¿qué? Creciendo. ¿Listo? Ahora, ¿será que espiritualmente será lo mismo? ¿Debería ser lo mismo? Debería ser, ¿verdad? Y más si entendemos que la vida cristiana es algo central en nuestra vida. Ahora, viene acá el entender algo. ¿Qué tan importante es para usted su vida espiritual? Porque si para usted su vida espiritual es algo más adicional a su vida, que cuando lo practica bien y cuando no hay problema, o si para usted Cristo es el centro de su vida y usted entiende que está llamado a madurar, eso va a marcar la diferencia. Porque acá lo que le dice, y ahora sí empiezo a leer despacio el mismo texto, pero lo voy a leer despacio porque quiero que lo entendamos. El autor empieza diciendo, les dijo, vea, yo quiero enseñarles de Melquisedec, quiero hablarles de esto, quiero hablarles de la revelación de la palabra para que conozcan las profundidades. Ay, versículo 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Tremendo. Entonces, así como un papá se puede preocupar porque su niño de 30 o 40 años no asuma responsabilidades, que no sé cómo sacar al bebé de la casa, o sea, ya necesito arrendar esa piecita, pero no se va. ¿Cómo hago? Entonces, así como usted espera que la gente vaya madurando, que vaya creciendo, que vaya teniendo una responsabilidad, de la misma manera Dios espera que nosotros mostremos madurez en nuestra vida espiritual. Que vayamos creciendo en lo que Dios nos ha dado, que realmente tengamos la capacidad de comprender quién es Dios en nuestra vida y que Él nos ha dado la bendición de conocerlo, de amarlo, para marcar en nuestra vida una vida que marque la diferencia, que esté en lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere que nosotros estemos. Y esa diferencia se da en que la madurez se da en la medida que yo aprendo a escuchar la voz de Dios. Pero lo que le está diciendo acá es que ustedes se han vuelto perezosos, no quieren escuchar la voz de Dios y son torpes. Ahora, esa misma expresión la utilizó Jesús en su ministerio público, la utilizó con sus apóstoles. En Juan capítulo 16 versículo 12 dice la palabra, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Ahora, Jesús le está diciendo lo mismo a los apóstoles, yo les quiero decir más, pero no puedo. Pero hay una diferencia. Lo que le está diciendo a los apóstoles es, yo no puedo decirles más porque ustedes no han recibido la unción del Espíritu Santo, y por no recibir la unción del Espíritu Santo lo que les diga no lo van a entender. Cuando venga el Espíritu Santo les revelaré mi verdad y esa verdad les permitirá entender. Eso lo dice primera de Juan capítulo 2 versículo 20, creo que es lo que dice en ese versículo. Está hablando de que les da la unción del Espíritu Santo para entender. Pero en el caso de estos hebreos era diferente. No les está diciendo es porque ustedes no tienen el Espíritu Santo, no les está diciendo es porque son torpes.
Ustedes no han crecido porque son torpes, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahora, voy a colocar a lo largo de la prédica algunas preguntas ahí que van a aparecer en la pantalla, solamente para que usted las piense. Pero hablando de esto, de que los hebreos eran torpes, porque no es que querían escuchar la voz de Dios, porque se han vuelto perezosos, entonces la pregunta sería, ¿todavía te cuesta hacer tu devocional? O sea, ¿todavía lo ves como una tarea? ¿Todavía piensas que es como una fregadera ahí que tienen en la iglesia con ese cuento que no lo dejan tranquilo? ¿Has entendido que el tener tu relación con Dios íntima es crecer realmente, es afinar tu oído para escuchar la voz de Dios? Que más que aprender, o sea, qué bueno que tú admires y que tú quieras a tu pastor o a tu líder, a la persona que te enseña, qué bueno. Pero ¿has aprendido que necesitas escuchar la voz de Dios? Que es Dios el que necesita hablarte, que es Dios el que necesita dirigirte, que es Dios el que necesita decirte que está bien, que está mal, por dónde debes andar, cómo debes conducirte. Que eso es lo que Dios quiere. Y eso me da a mi pie entonces al desarrollo de mi prédica. Y mi primer punto es que la madurez espiritual no es cuestión de antigüedad o de conocimiento. Y escúcheme porque escogí las dos palabras. La madurez espiritual no es una cuestión de antigüedad o no es una cuestión de conocimiento. No es solamente, no es que usted que me va a enseñar, yo llevo 20 años en la iglesia. Entonces hay gente que dice que lleva 20 o 30 o 40 años en la iglesia, parece que hubiera llegado hoy, pero lleva 20 años. Pero su forma de actuar, su forma de comportarse es como si hubiera llegado apenas hoy a la iglesia. O hay personas que dicen, no, es que yo ya porque yo ya estudié, hice un montón de cosas y tengo mucho conocimiento. Tal vez tengamos conocimiento, pero no tengamos ese conocimiento evidenciado en el fruto y en lo que nuestra vida da, de lo que nosotros hemos cambiado en lo que Dios quiere. Así que ahora estas no van a aparecer en la pantalla, pero quiero hacerle otras preguntas solamente para que usted las piense. Primero, ¿qué tiempo lleva usted de ser cristiano? O sea, ese día que usted realmente vino a la iglesia, no porque lo invitó el vecino, el amigo del trabajo, el compañero del colegio, no sé qué, usted vino acá como que le pareció chévere, no. ¿En qué momento de su vida usted se detuvo y dijo, oiga, realmente quiero ser cristiano? Quiero empezar a caminar mi vida cristiana y quiero seguir este camino. Piense por un momento cuándo fue ese día. Ahora, si no encuentra ese día, preocúpese. Entonces diga, bueno, ojalá el día sea hoy. Pero si ya lo encontró, diga, bueno, ¿eso cuándo sucedió? ¿Hace cuánto usted dijo, voy realmente a caminar con Dios? Voy a detenerme a caminar en lo que Dios quiere. De acuerdo a ese momento donde usted decidió que iba a caminar con Cristo, la siguiente pregunta es, ¿en qué proceso de tu vida estás, espiritualmente hablando? ¿Qué tanto has crecido al momento de hoy? Porque yo no le puedo pedir a la niña de Irina que ya quiera entrar a Teens. No le puedo pedir, ella ni sabe qué es eso. Pero ya Santiago lo entiende y quiere hacerlo. Pero sería tonto pensar que otra persona quisiera devolverse, porque ya va avanzando. Entonces, ¿tú en qué proceso vas? ¿Qué tanto has crecido en el Señor? Ahorita estaba en la clase con los chicos que están conmigo en este momento, chicos y chicas, y yo les decía que qué tanto pueden ver ellos que su vida espiritual ha crecido, qué tanto pueden ver, y ellos son los que están empezando en el proceso, qué tanto pueden ver que realmente han crecido. Y de acuerdo a eso que están creciendo, entonces ¿en qué momento estás tú? Entonces tú puedes estar en alguno de estos momentos. Tú estás en la iglesia simplemente asistiendo, estás feliz ahí en la silla. Tranquilo, eso el domingo el pastor viene y predica, si no es el pastor viene Mateito que predica tan bonito, o viene Víctor, o viene Héctor, o viene ellos predican tan bonito, ay, yo siento una paz, pero ahí estoy feliz en la silla, solamente me siento, solamente escucho, pero no me interesa más, estoy asistiendo. Es más, a veces no asisto con regularidad, pero trato de ir por lo menos una vez al mes, porque da pena igual en todo caso que no lo vean por allá uno. Entonces da pena, pero trato de ir. ¿Estás en esa etapa? O tal vez estás en la etapa del aprendizaje. Entonces después listo, ok, ¿cómo es el cuento del proceso? Ay, no, es que a mí no me gusta, no es que... Bueno, pero es que en la vida es proceso. Es que uno llega a la iglesia y lo quieren, bueno, y en la vida no, o sea, ¿por qué meten ustedes los niños a un jardín, a una escuela? ¿Por qué lo meten? Pues porque es que uno tiene que prepararse. Eso es lo lógico. O no sé si Irene está diciendo, ay no, mi niña no, yo hasta los 20 años si ella decide estudiar algo, si no. No, necesitamos crecer. Entonces ya estás en ese proceso, ya entraste a recibir los rudimentos, que es lo que está hablando acá, los rudimentos, que es la salvación, porque Cristo, porque Dios te ha dado esto.
O tal vez ya pasas esta etapa y ya estás sirviendo. Ya estás en la iglesia, ya dices, bueno, sirvo para algo. Entonces estoy haciendo algo. Me paro en la puerta, canto en la alabanza, predico, enseño, manejo una cámara. Estoy haciendo algo en la iglesia. O tal vez ya has pasado a otro nivel y ya estás enseñando. Entonces, de acuerdo al tiempo que llevas en la iglesia, ¿en qué proceso vas? ¿En qué tiempo vas? Y hay una cuarta pregunta que se los voy a explicar al final y es, o tal vez piensas que eres tan bueno que quieres saltar los procesos y solo esperar a enseñar. Porque me preocuparía que lo que Santiago le hubiera dicho a Jorge ayer era, Jorgito, yo ya estoy pasando por ti, entonces tengo unas ideas para que los dos lideremos el grupo. Quieto, terremoto. No, pasas, pero pasas a aprender. Porque para que un día llegues a liderar, primero tienes que aprender, tienes que hacer un proceso para llegar a ese lugar. No lo haces de una vez. Entonces, ¿en qué etapa estás? ¿Estás asistiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás sirviendo? ¿Ya estás enseñando? Porque resulta que el autor de Hebreos le está diciendo a ellos, pero hoy nos dice a nosotros, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Uno de los problemas más graves que tiene la iglesia, que en algún momento se enseñó, y esto fue fatal enseñarlo, yo no sé si fue en la iglesia, yo no sé si fue el Estado quien lo hizo, pero fue separar. Entonces la iglesia es una cosa y mi vida secular es otra. Entonces yo en lo secular voy, trabajo, estudio, tengo negocios, hago lo que sea, y el domingo voy a la iglesia a recibir un mensaje, y en la iglesia hay gente que se dedica a eso, los pastores, los líderes, ellos se dedican a eso. Entonces yo no tengo necesidad de leer la Biblia, yo no tengo necesidad de estudiar, no, eso que lo hagan ellos, que son los pastores, ellos me pastorean, me dicen, me dan consejos y yo voy el domingo y paré de contar. No, la enseñanza, la madurez espiritual que Dios quiere, no es solamente de los pastores, no es solamente de los líderes, es de la iglesia en general, todos debemos crecer. Toda la iglesia debería ir creciendo, toda la iglesia debería ir madurando, toda la iglesia debería estar caminando en una misma visión, en un mismo sentir, porque somos una iglesia. Pedro, primera de Pedro, dice lo siguiente, y leo primero el versículo y después le pregunto algo. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora, ¿qué digo esto? Cuando alguien recién convertido le va a compartir a otra persona del evangelio, seguramente lo primero que le va a decir es simplemente, no sé qué pasó, pero mi vida cambió. Tengo paz, tengo tranquilidad, siento que Dios me perdonó, siento que Dios me amó. No entiendo cómo, no sé cómo explicarlo, pero creo que Dios es verdad. Ahora, esa explicación en un nuevo creyente para mí es fabulosa. Porque él está hablando de su testimonio, está hablando de lo que siente. Pero si me preguntan a mí como pastor, ¿y usted por qué? Ay, no, es que es tan fabuloso, es que es tan... Pero ¿y por qué? No, porque Dios es tan lindo, pero ¿y? O sea, si yo no estoy capacitado para decirle a la gente que ya después de tanto tiempo comprendí que era pecador y comprendí que mis pecados me apartaban de Dios y que era imposible cambiar mi forma de vivir por mi propia forma, por mi propia vida, en mi propio esfuerzo. Y que un día entendí que Cristo fue a la cruz del Calvario y que se colocó en mi lugar para que Él pagara el precio que me correspondía a mí. Y que además de tomar mi lugar y hacerse maldición por mí, me colocó en mí su justicia y ahora me he justificado. Y me ha dado la unción del Espíritu Santo para vivir en santidad y ahora por eso soy cristiano. Si yo no estoy capacitado para explicar eso, quiere decir que no he crecido. Porque me quedé solamente en el sentimiento, no, es que siento una paz, es que es tan bonito, es que es tan lindo, pero no tengo el argumento para decirlo. Y acá Pedro está diciendo que nosotros deberíamos estar preparados. ¿Nosotros quiénes? ¿Los pastores? ¿Nosotros los líderes? ¿O nosotros la iglesia de Jesucristo? Debería estar preparada para poder dar defensa de su evangelio, para poder explicar a la gente lo que Dios nos ha hablado. Porque está hablando de madurez, está hablando de crecimiento. Está hablando de que se ven nuestros frutos y que nuestros frutos se va viendo lo que está haciendo. Recuerda la parábola de la higuera cuando el Señor fue a tomar fruto y no la encontró y el que dijo, córtenla. O sea, estás desperdiciando ahí el tiempo.
Y Dios nos habla ahora, sé que es una palabra fuerte, pero Él quiere que nosotros crezcamos en el Señor. Por eso vuelvo a repetirle, ¿qué lugar ocupa su vida espiritual? Porque si su vida espiritual es como de pronto ir al partido de fútbol, o de pronto ver una película, o de pronto ir al cine, usted no todos los días va al cine, o no todos los días va al partido de fútbol, no, de vez en cuando. Si la iglesia es lo mismo para usted, está mal. Pero si usted entiende que la iglesia o que Cristo ahora forma parte central de su vida y que tiene que llevarlo a crecer en el Señor, si usted no entiende eso, va a ser muy complicado. Y entonces somos de extremos. Nosotros nunca podemos estar en el medio, sino siempre estamos en los extremos. Por un momento, como que en un lado, como que nos acostumbramos a ser ovejas. Solamente balaamos, todo el tiempo balaamos, ayúdeme, visíteme, aconséjeme, por favor, ayúdame. Y escúcheme, no está mal porque ahora, ya no le voy a pedir consejería a ese pastor que es un grosero. No estamos para eso. Pero escúcheme, yo me siento honrado y lo digo, y si me están escuchando, creo que no me están escuchando, pero si me escuchan, que lo tomen con humildad. Pero yo me siento honrado de los pastores que hay en la iglesia. Pero esos pastores me piden consejería. A veces me llaman pastor, pero esa consejería no es de Mateo, pastor, es que Laura me dijo que yo era un bobo, ¿qué hago? No, las consejerías que me piden son de cosas que ellos de pronto dicen, no sé cómo resolver esto, tengo esta situación, y claro, vamos y las atendemos. Pero no son las mismas cosas de siempre, porque supuestamente hemos crecido. Esperanza me decía ayer que gracias a Dios el apartamento donde está viviendo María Paula es pequeño, porque María Paula tiene chequeada a Violeta en todo el tiempo. Claro, porque Violeta es una niña, porque Violeta se trepa en todos lados, mete los dedos en todos lados, quiere coger todo y es peligroso, entonces toca cuidarla. Pero usted se imagina que Esperanza le hubiera dicho, ay sí, mijita, menos mal, yo también acá a Juanita la tengo cuidada. No, espere, ya Juanita es otro cuento. Ya se supone que ella ya pasó esa etapa. ¿Por qué? Porque creció. Ahora, ¿por qué coloco tanto ejemplo? Porque es que a veces pienso que tomamos la palabra como muy pasajera y no la entendemos. Porque eso que le estoy hablando en un ámbito natural es lo mismo en la vida espiritual. Es exactamente lo mismo. ¿Hemos crecido o no hemos crecido? ¿Hemos madurado o no hemos madurado en el Señor? Entonces a veces como que no queremos ser discípulos, como que eso no nos interesa. O sea, a mí no me interesa realmente crecer en el Señor, no me interesa tener una firmeza en el Señor. No, yo quiero que todo el tiempo me estén paladeando. Escúcheme, cuidadito con la idolatría. Usted puede querer mucho a su pastor, o puede querer mucho a su pastor Mateo, o a su pastor Víctor, o a su pastor Héctor, puede amarlos. Yo no digo que no, es más, invítenos a almorzar. Hoy estamos dispuestos a donde quieran. Pero una cosa es admirar a alguien y una muy diferente, idolatrar a alguien. Su salvador no es el pastor, su salvador no es el líder, su salvador no es el que me aconseja. Solamente hay un salvador y es Cristo. Y es a Cristo a quien debemos mirar, y es con Cristo en donde tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Porque es a Él al que nos debemos, es a Él al que le daremos cuentas, es en Él que tenemos que caminar. Y por amor a Él yo decido crecer. Por amor a Él yo decido madurar. Por amor a Él yo decido entrar en la comunión con Dios para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, para decirle: Dios, acá está mi vida, quiero servirte cada día y quiero honrarte con lo que soy. Tengo una relación contigo y te he aprendido a querer. Así que ese es un extremo, no puedo quedarme en esto. Pero otros queremos de una vez liderar sin pasar el proceso. Ay, yo quiero hacerlo. Y perdóneme, no lo iba a hacer, pero sí lo quiero hacer porque no encuentro mejor ejemplo. Pero acá, y también lo dije pidiéndole a los pastores que sean humildes y pidiéndole a la iglesia que lo entienda. Pero cuando Víctor llegó a la iglesia, Víctor era un recién convertido. Y un recién convertido es un ¿qué? Un bebé. Y sabe que Víctor tenía actitudes de bebé. Porque Víctor es maestro de música. Entonces Víctor no entraba a la alabanza. Uy, tocan horrible. No, mis oídos están. Y se quedaba afuera. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque él no entendía. Porque él no comprendía cómo era el asunto. Ahora el pastor puede decir: wow, maestro de la nación. No, venga, suba. Acá está el teclado, está el grupo de alabanza. Ahora se someten. No, porque él tenía el conocimiento.
pero no tenía madurez. Entonces él empezó un proceso, llegó, empezó a estudiar. La segunda vez que habló conmigo, llegó y me dijo: pastor, vengo a buscar a Dios. Y le dije: a Dios, no a Catalina. Y escuché lo que hace, me dijo: sí, Señor. Después de 2 años, en una reunión que estuvimos, me dijo: pastor, quiero restaurar mi hogar. Pero después de 1 o 2 años que llevaba en un proceso, y le dije: listo, es tiempo. Y fui y le pidió la mano a su esposa. Y hizo las cosas en orden. Y después empezó a entrar a la alabanza, y así sonara horrible, pero adoraba al Señor y bendecía al Señor. Y un día dijo: quiero entrar a la alabanza. Y entró a la alabanza, pero no entró de una vez a ministrar. Entró a estar ahí abajo, los guiaba todo el cuento, pero nada. Y ¿sabe qué es lo peor? Que él es maestro de música, maestro de la Nacional, de la mejor universidad de Colombia. Y resulta que Mateo sabe música, pero él sabe empíricamente, no tiene el conocimiento. Y le dije: y Mateo es su líder. Ok. Y se sometió. Y seguramente en más de una ocasión Mateo daba instrucciones que a él como que no le parecían, pero nunca se levantó a decirle: ¿usted qué le pasa? ¿Usted? No, ok, como usted diga, como usted lo haga. Vea, esta persona hace conciertos donde la gente paga boletas por ir a ver el concierto. Pero el día que él subió a ministrar la primera vez acá al altar, subió temblando. ¿Sabe por qué subió temblando? Porque entendía qué significaba estar acá en el altar, qué significaba llevar la alabanza del pueblo de Dios a la gloria del Señor. Lo entendió y seguía juicioso. Pasaron no sé si 2 años más o cuánto tiempo, pero un día llegué a su casa y le dije: Vic, creo que es el tiempo, Mateo va a pasar a ser pastor de la iglesia, es el tiempo que tú tomes el liderazgo del grupo de alabanza. Él no lo creía, estaba asustado. Pero a lo que voy con esto, ¿por qué les cuento esto? Porque para que él llegara a ese lugar tuvo que pasar un proceso. Porque tal vez donde yo lo suba de una, diga: no, usted sabe, y véngase cada una vez, daño el grupo, lo daño a él, daño la iglesia, y no hicimos nada. Y nosotros a veces fallamos porque queremos romper procesos, porque usted no sabe quién soy yo. No, yo no, pero Dios sí. Y Dios sí sabe quiénes somos nosotros. Y sabe que necesitamos ser procesados y que necesitamos ser formados para poder entender lo que Dios quiere. Así que ser líder no es simplemente yo sé, yo conozco mucho, yo ya estudié. No, espere, pero ¿y cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu forma? ¿Cómo estás caminando en lo que Dios quiere? Escúcheme, los judíos tenían a los fariseos como maestros de la ley. Ellos los consideraban maestros de la ley. Sin embargo, un día Jesús, hablando de ellos, le dijo al pueblo: los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Sabe que el Señor no estaba descalificando su enseñanza? El Señor estaba descalificando su actitud. El Señor estaba descalificando su carácter. Estaba diciendo: aunque enseñan muy bien y lo que enseñan es lo correcto, su carácter es un carácter inmaduro. Por eso son soberbios, por eso son altivos, por eso son arrogantes, por eso no tienen bondad o piedad con el pueblo, porque se colocan por encima de ellos. Así que la pregunta acá en este aspecto es, en la primera parte: ¿en qué momento estás? ¿Tú eres oveja todavía o ya estás apuntando a ser discípulo? Y no lo digo porque el pastor lo necesite o porque la iglesia lo necesite, no, porque tú lo necesitas. Porque si un niño no crece, un papá se preocupa, pues también es peligroso y es preocupante que una persona no crezca en el Señor. Es preocupante que no haya frutos. Así que ¿sigues siendo oveja o quieres ya pasar a ser discípulo del Señor? O quieres liderar, pero quieres liderar sin formar tu carácter, sin pasar por el proceso, sin entender que Dios forma tu carácter. Y acá viene la segunda pregunta que va a aparecer en la pantalla: es: ¿todavía impides que tu carácter sea moldeado? Porque todo esto lo que muestra es que yo no quiero que me moldeen el carácter. Yo no quiero que en mí se forme el carácter de Cristo, porque yo soy así, porque yo pienso así, porque así es mi forma, porque yo... No, espere, tú tienes que ser formado. Tú tienes que ser moldeado, no por el hombre, no, el pastor te va a moldear, el líder, no, nosotros no somos, estamos también siendo moldeados.
Es porque Dios, a través de la sujeción, a través de la humildad, a través de las cosas en las que vamos siendo formados en el Señor, a través de ese líder que te colocó, a través de ese pastor que te colocó, a través de ese jefe que tienes en el trabajo, está moldeando tu carácter para que tú realmente seas conforme a lo que Dios quiere. Y esto le da el espacio a mi segundo punto, que es: el carácter es una evidencia de madurez o inmadurez. El carácter, la forma como tú actúas, la forma como tú reaccionas, la forma como tú respondes a las diferentes circunstancias de la vida, está mostrando si tú eres una persona que realmente ha madurado en el Señor o que todavía sigue siendo un bebé espiritual. No puedes encargar grandes tareas a quienes aún toman leche. ¿A qué me refiero? Yo no sé si fue con Moreno o fue con André, con uno de los dos, qué día. Estaba mi carro parqueado al frente y ya era el servicio y estaba ocupado. Y no sé si fue Moreno o fue André. Entonces fue André. Le dije a André: ¿me corre el carro? Y él fue y lo corrió. Pero si yo veo por ahí a Santiago no le voy a decir eso. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya André tiene la madurez necesaria y sabe hacerlo para que yo pueda librarlo. Pero yo creo que si Víctor necesita una vuelta, no le dice: Santi, allá está la llave del carro. No creo que lo voy a hacer. Sería un padre responsable donde lo haga. Va a llegar un momento donde Santiago es el que va a coger el carro y Víctor le va a tener que decir al chino: ¿me presta el carro? Pero ahorita no es el momento, porque él está creciendo, porque él está madurando. Entonces no esperemos que nos encomienden grandes responsabilidades si lo que estamos mostrando es que nuestra vida es madurez. No esperemos recibir algo que nos haga sentir como valiosos si primero no hemos corrido el proceso de aprender a ser obedientes, de sujetarnos, de ser moldeables en nuestro carácter. Hebreos 5:13 dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Ahora, no vamos a desprestigiar la leche de tal manera. La leche es buena. O sea, es importante la leche, y la leche es nutritiva, y la leche da. Es más, creo que Irina todavía le da pecho a su niño, ¿verdad? Creo que Marilyn le está dando pecho a Emiliano. Creo que los bebés tienen que tomar leche. Pero ese es el asunto. Primera de Pedro dice: como bebés recién nacidos. ¿Cómo qué? Bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea que acá a las personas nuevas, ¿qué les damos? Leche. Les decimos: vea, el Señor los ama, el Señor pagó un precio por usted era pecador, pero el Señor nos perdona y nos ama, y podemos sentir su amor y su gracia, y podemos acercarnos confiadamente porque la sangre de Cristo nos cubre. Y les empezamos a enseñar esas cosas que son básicas de la vida cristiana, que nos enseñan, y ese alimento espiritual que es la leche espiritual, que son los rudimentos de la palabra, empieza a alimentar para que crezcamos en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Somos edificados en los rudimentos. No me imagino darle ahorita a un bebé una bandeja paisa. Le reventamos el estómago, o sea, no funciona. Pero no me imagino a ninguno de los jóvenes que está acá delante decirle: de almuerzo hoy tenemos una teterada de... No. A mí no me vengan con esos cuentos. Porque quiere decir que ya empezamos a tomar alimento ¿qué? Sólido. Pero ¿quién toma el alimento sólido? El que ha ¿qué? Crecido. El que ya está preparado para recibirlo. El que está ya en esa comunión con el Señor y ya puede entender esta parte porque ha madurado en lo que Dios quiere. ¿Sabe? Yo quiero llamar la atención algo a la iglesia, porque lo he escuchado muchas veces. No justifiquemos el pecado. O sea, yo sé que pecamos. Yo peco. Yo sé que pecamos y me duele pecar, pero mis pecados no es que es lo mismo. O sea, siempre es que el vecino sale y siempre lo veo y me da piedra y lo trato feo, pero me arrepiento todos los días. No, o sea, hemos crecido o nos justificamos porque no, es que Dios comprende. Esta mañana escuché una prédica de Jonathan Edwards, fue violenta, porque él decía cómo hemos reducido a nada el arrepentimiento. Pensamos: ay, Señor, pequé, qué pena, perdóname, gracias, amén.
Y seguimos lo mismo. No, espere. ¿Usted realmente siente dolor porque le falla a Dios? ¿A usted realmente le duele saber que cuando habla mal, que cuando le levanta la voz a su esposa, que cuando le calumnia a alguien, que cuando dice una mentira, que le duele? ¿O ya es normal? Ay, Señor, perdóname, tú sabes que yo soy así. ¿No le parece que eso es muy folclórico? ¿No le parece que entonces a veces tomamos el evangelio como algo muy de chévere y como que no le quitamos el valor al sacrificio de Cristo? Así que yo necesito entender que ya no me justifico en el pecado, que ya le temo al pecado, que ya corro del pecado, que ya huyo de la tentación, porque en cualquier momento entiendo que mi carne es débil. Pablo decía, en el espíritu yo soy fuerte, pero en mi carne soy débil, y si yo me expongo al peligro, en algún momento voy a caer, y no quiero caer porque para mí es más importante Dios que cualquier otra cosa que hay en mi vida. Pero solemos justificarnos. Si en este momento, aquí que tengo a Mateo Marín, separar a Mateo y empezar a gatear ahí por las sillas. Usted se ríe porque no ha pasado. Pero si lo hiciera, ¿usted sería qué? Usted ya dice, esto no es inmadurez, esto es ya un problema mental. Claro, usted diría eso. O sea, ¿qué hace gateando? Porque eso lo espera de uno, ¿de quién? De un bebé. O sea, me apareció por ahí, ay, mamá, el bebé. Sí, normal. Pero si es una persona ya que ha crecido y está haciendo esto, yo digo, ¿todavía? O sea, ¿todavía en las mismas? Y entonces, aunque Pedro dice que a las personas nuevas, a los bebés espirituales, les debemos dar leche espiritual, Pablo un día fue a la iglesia de Corinto, les escribió, perdón, a la iglesia de Corintios, y les dijo lo siguiente: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, es tremendo porque Pablo nos está hablando fuertemente y está diciendo, deberíamos ya haber crecido, deberíamos estar en un nivel de madurez, pero seguimos en lo mismo, como Israel en el desierto, dando vueltas en el mismo círculo, pensando lo mismo, no queriendo crecer, siguiendo con la misma tontería. Y es que Dios me comprende, es que yo soy así, pero yo le pido perdón, pero otra vez volví a pecar. ¿Y cuándo pensamos crecer? ¿Cuándo pensamos a vencer? ¿Cuándo pensamos caminar en el Señor? Y viene mi tercera pregunta para que usted la mire y para que la piense, y es: ¿todavía sigues peleando con Dios o culpando a otros por las consecuencias de tus decisiones? Porque muchos de los problemas que tenemos son culpa de las decisiones que hemos tomado. Pero después de que he tomado una mala decisión, o me peleo con Dios porque Dios, ¿qué te pasa? Que no me bendices, que no estás conmigo. O peleo porque eso fue la culpa de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi papá, fue culpa de todo el mundo menos mía. O sea, yo no tuve soy víctima. Y tenemos la tendencia a victimizarnos. Nos encanta victimizar. Pobrecito yo, es que no me comprenden. Sí, estoy en ese pecado, pero es que pobrecito yo. No, pobrecito no, es pecado. Y el pecado me aparta de Dios. Y el pecado me aparta de su comunión. Y Dios nos llamó a ser santos. Dice, sean santos como yo soy santo. Pero me justifico en cosas que no son, y estoy mostrando que aún soy inmaduro espiritualmente. Y que no importa cuántos años lleven el evangelio, no importa cuántos años lleve viniendo a una iglesia. Hay personas que pueden llevar 30 años en el evangelio y es como si hubieran llegado hoy. Porque no crecemos, porque no avanzamos en lo que Dios quiere. Y eso me da entonces pie al último punto, que es: las decisiones son evidencia de madurez. Las decisiones que nosotros tomemos son la evidencia realmente de una vida madura. Y cuando habla de decisiones, habla de las decisiones que tenemos que tomar a diario en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Y hay decisiones que son del momento, hay decisiones que son al diario, y hay decisiones que marcarán nuestra vida hacia adelante en cuanto a nuestra relación espiritual. Hablaba con alguien en esta semana, creo que esa persona está acá, pero esa persona me hablaba de una situación que estaba viviendo y estaba a punto de tomar una decisión.
Y yo le dije a esa persona, esa decisión que tú vas a tomar, tienes que mirarla primero desde el punto de vista espiritual. Porque puede hacer que tú creas que esa es la solución y que eso que vas a hacer te va a aliviar esa parte económica y va a traer paz y vas a traer tranquilidad. Pero tú no estás solo, tú tienes una familia. Tu familia se va a mover conforme a lo que tú te muevas y esa decisión que tú tomes puede afectarlos para bien o para mal. Así que debes, antes de pensar qué va a pasar con tu vida espiritual y con la vida espiritual de tu familia, si tú tomas esa decisión. Pero ¿sabe que nosotros siempre pensamos en todo y de últimas pensamos en lo espiritual? A usted le ofrecen el mejor trabajo ganándose no sé cuánta plata, no sé dónde, y usted dice, me voy, y la iglesia, allá busco. Como si fuera lo más fácil. Como si lo espiritual fuera lo de sobra. Ahí miramos qué hacemos. No, con Dios yo no miro. Con Dios yo soy consciente de que necesito primero establecer mi vida espiritual. Necesito entender qué es lo que Dios quiere desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho. Ahora, Dios nos escogió a todos sin excepción para que podamos crecer en Él. Ahora, escúcheme esto que quiero decirlo. Acá, Mateo y Laurita están buscando a Pablito. Qué lindo el día que nazca Pablito y nos vamos a poner felices cuando esté gateando por las sillas y todo el cuento. Pero estoy seguro que aunque no lo han pensado, ellos no lo han pensado conscientemente, pero inconscientemente sí saben que el día que nazca su bebé, ese bebé tiene que crecer. O sea, no puede quedarse si van a disfrutar la etapa de ser bebé, de ser niño, pero tiene que crecer, no se puede quedar toda la vida ahí. Si la palabra dice que Él nos escogió, ¿quién nos escogió? ¿Quién? Dios. Si Él me escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, ahora pregunto, si nosotros como hombres tenemos expectativas sobre nuestros hijos, ¿será que Dios no tiene expectativas sobre nosotros? ¿Y la expectativa qué es? ¿Que nos quedemos en la silla todo el tiempo? ¿Que nos quedemos como ovejas? ¿O que realmente crezcamos en el conocimiento de Dios? Que realmente crezcamos en lo que Él quiere. Porque si Él nos escogió, dice el versículo 14 de Hebreos 5, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, dice la palabra. Así que la madurez, escúcheme acá porque me impacta esta parte, la madurez no se da como una evidencia del conocimiento. La madurez se da como una evidencia de la fe. Y acá vuelvo a corregir cosas que de pronto nos enseñaron mal. Y una de las cosas que nos enseñaron mal fue la fe. Porque nos enseñaron la fe como esa capacidad que nosotros teníamos para cerrar los ojos y decirle a Dios, quiero esto, y como que abríamos los ojos y Dios cumplía el deseo. Y ahí estaba lo que yo había pedido. Y resulta que no funciona así. Resulta que Dios no está en función de lo que usted le pida. Y usted no es más espiritual porque Dios le concede o no le concede una petición. Puede que Dios no le conceda las peticiones. Y puede ser que no se las conceda porque Él siente que no es algo que usted necesite. Ay, eso no le gusta a nuestra carne. No, ¿cómo así? No, a mí me dijeron que me iba a dar casa, carro y beca. No, así no es. ¿Sabe qué es la fe? La fe es la certeza de que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando no había esperanza para mí, Cristo se entregó por mí y me salvó. Y que ahora mi vida le pertenece a Él. Y que mis decisiones, más que ser mis decisiones desde mi deseo, desde mi anhelo, desde lo que yo pienso que es mi necesidad, es sujetarme a Dios y decirle en cada área de mi vida, Dios, esto es lo que tú quieres, porque antes de hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú quieres, porque es tu voluntad sobre mi vida y no mi voluntad sobre la tuya. Porque el Señor eres tú y yo soy el siervo. No es al contrario. Dios no es el siervo y yo el amo. Él es el que decide. Y la fe que necesito es para caminar en esa forma que Dios quiere. Ahora, cuando yo tengo fe, y esto está más que claro en la palabra, la fe me lleva a mi obediencia. Aunque esa obediencia me duela. Porque tu carne va a pedir cosas que no van a alimentar tu espíritu. Y cuando tú quieres decirle, ok Dios, voy a madurar y voy a crecer en ti, Dios te va a decir, eso que quieres no te lo puedo conceder. No es mi propósito para tu vida. Y tú tendrás que mostrar una actitud inmadura y decir, pues me importa 5. Y yo les decía en una predica, entonces como tú no lo vas a hacer, yo lo hago a mi manera. Y cuando yo lo hago a mi manera, muestro que no creo en Dios. Y cuando no creo en Dios, actúo en desobediencia. O le digo, ok Dios, aunque no lo entienda y aunque me duela, voy a renunciar a esto porque te amo.
Todos conocemos la historia del joven rico que se acercó a Jesús. Y ese joven rico, cuando Jesús le pregunta si él conoce la ley, él dice que sí. Él dice, yo la conozco. Así que el problema del joven rico no era conocer la ley, él la conocía. Es más, dijo, yo la he cumplido. Desde mi niñez he cumplido la ley. Entonces Jesús le dice, ok, listo, perfecto. Entonces si tú quieres caminar en pos de mí, entonces vamos a mirar qué tan maduro eres. Y va a mirar la madurez que él tiene no desde su conocimiento, sino va a mirar la madurez que él tiene desde la fe. Entonces le dice, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Y qué hizo él? ¿Mostró madurez o mostró inmadurez? Lo más duro de esto es, pregunto, ¿quién perdió? Porque él lo quiso hacer a su manera. Porque aunque tenía conocimiento, no tenía fe. Porque la fe me lleva a mí a sujetarme a Dios, a entender que cuando Dios me habla, yo tengo que estar atento a lo que Dios me dice. Y no puedo tratar de torcerle el brazo a Dios y de condicionar a Dios y decirle a Dios, pero es que tú no es mirado, es que tú no entiendes. No, Dios lo entiende todo porque Él es Dios. Entonces yo necesito sujetarme a Él. Ahora, en el Antiguo Testamento no, en la iglesia primitiva, el papel de los apóstoles, la función de los apóstoles era edificar la iglesia, ¿verdad? Pero usted y yo estamos claros que la iglesia no son los muros. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Así que si la iglesia somos nosotros, entonces los apóstoles, ¿a quién estaban edificando? A las personas. Dice en Colosenses capítulo 1, 28, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advirtiéndonos a todo y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Escúcheme, los apóstoles están diciéndole a la gente que el deseo de ellos es presentarlos perfectos ante Cristo. ¿Cuál será la función de los pastores? ¿Cuál será la función de los líderes? La palabra en Hebreos también más adelante va a decir que al hijo que se ama se disciplina. ¿Sabe que una palabra de estas no es tan popular? ¿Sabe que una palabra de estas no es tan bien recibida? Pero ¿cuántas veces usted ha tenido que reprender a su hijo y decirle, un momentico, no es así? Un momentico, te calmas. Porque hay una disciplina, porque hay una forma. Porque Dios no nos llevó a ser una iglesia feliz. Dios nos llevó o nos llama a ser una iglesia obediente. Ahora, que por la obediencia seamos felices es diferente. Pero el propósito no es ser felices. El propósito es ser obedientes. El propósito es formar el carácter de Cristo en nuestros corazones y que cada día seamos más como Él quiere que nosotros seamos. Así que estamos hablando de una iglesia que va creciendo en madurez. Y es necesaria esta madurez para aprender las profundidades. Yo no puedo ir a hablar de Melquisedec, no puedo ir a hablar de otras profundidades si todavía estoy peleando con el pecado, si todavía estoy lidiando si lo hago o no lo hago, si esto me conviene o no me conviene. ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿En qué estás mostrando que aún no has crecido? ¿En qué estás mostrando que aún te cuesta trabajo rendirle esa área, ese pensamiento, esa situación, ese negocio, ese trabajo a Dios? El miércoles, algo que leíamos en la palabra y que a mí me impactaba, dice que cuando Cristo fue a la cruz, aprendió obediencia por lo que vio. Y no, pero espere, es Dios. Sí, claro, Él como Dios sabía que era obediencia, pero como hombre tenía que aprender obediencia. Y acá viene el asunto de la fe. ¿A qué voy con la fe? Jesús en su cuerpo dejó a un lado su estándar, su título como Dios y se hizo ser humano. Y en el Getsemaní Él le habla al Señor y le dice, Dios, tengo miedo y no quiero ir. Y si hay otra forma, aceptaría en este momento esa otra forma. Pero Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y Dios le dice, mi voluntad es que vaya a la cruz. Wow. ¿Cuántas veces en cosas tontas
No queremos hacer la voluntad de Dios porque es lo que yo quiero, porque tengo derecho, porque me gusta, porque lo necesito, por lo que sea. Y Cristo estuvo dispuesto. Ahora, ¿sabe? Hebreos está impregnada de fe. Porque Jesús cuando va, Él tiene que ir con la fe necesaria. Y, o sea, para mí esto es complicado entenderlo, así que espero que usted lo entienda. Porque Cristo lo que está diciéndole al Padre es: ok, estoy dispuesto a que tú me quites la vida creyendo que tú me la devolverás. ¿Ustedes después de muerto, usted qué? ¿Qué hizo Jesús? Se abandonó, se soltó en las manos ¿de quién? Del Padre. A ese punto, a ese nivel fue su fe. Creo que por la obediencia que voy a tener contigo, yendo por la humanidad a la cruz del Calvario y muriendo por ellos, creo en fe que tú me vas a levantar. Esa fue la fe de Jesús. La fe de Jesús no fue: y el nombre de Jesús no voy a la cruz del Calvario porque no es lo que quiero. ¿Está imaginando la fe de Cristo hubiera sido esa? Estaríamos graves nosotros. Pero su fe fue de obediencia. Y por su fe en obediencia, Él recibió el galardón. Por eso Filipenses 2 dice que lo exaltó hasta lo sumo. Toda lengua lo confiesa y toda rodilla se dobla delante de Él. Por eso Pablo hace la siguiente oración en Filipenses y dice: si me llaman al grupo de alabanza, porfa, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿A quién traerá la gloria y la alabanza? A Dios. ¿Para qué fuimos nosotros creados? No para nosotros, fuimos creados para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Y algo que tiene que cambiar en nuestra vida es esto: entender que es para Dios. Y voy con mi última pregunta: ¿todavía dudas que eres hijo de Dios y que Él te quiere ver crecer? O sea, Dios nos quiere ver crecer a todos. No hay ninguno acá que diga: Dios, no, con este no, todos vamos a crecer. Pero ¿sabe dónde está el crecimiento? Cuando yo realmente me dispongo, cuando yo realmente rindo mi vida, cuando yo realmente le digo: Dios, acá estoy para crecer en ti, para entregarte mi vida, para rendirme. ¿Qué tienes que rendirle a Dios? ¿Con qué estás luchando en este momento que no te deja avanzar? Que tal vez roba tus pensamientos, que aunque tú quieres agradarlo, que aunque quieres bendecirlo, pero no te lo permite. Escúcheme, no es casualidad, hace 8 días, si usted estuvo en el servicio, el pastor Víctor nos predicó un mensaje que tenía como título: asumiendo nuestra responsabilidad. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios nos habla tanto de esto? Yo podría decirle 2 razones. La primera: porque nos ama. Porque realmente ama a su iglesia y porque quiere que como iglesia crezcamos, que maduremos, que veamos su bendición en lo que hacemos, que podamos nosotros realmente entender que Dios nos lleva a algo diferente. Que tú puedas decir hoy, los varones que están acá, que son cabezas de sus familias, que puedan decir: oiga, yo soy responsable de llevar a mi familia. Los varones que estuvieron acá el jueves, creo que fue una reunión muy bonita. Y hablábamos de cómo cuando nos metemos con Dios, en Dios encontramos la dirección para que Él nos dé la sabiduría de dirigir a nuestras esposas y nuestros hijos en el camino de Dios. Y qué bueno que los varones que estamos acá pudiéramos decir: yo soy ese varón que quiero asumir esa responsabilidad. Yo soy ese varón que quiero liderar a mi familia para que caminemos en Cristo. Pero qué bueno que cada mujer que está acá, que es mamá, dijera: y yo quiero ser esa mujer sabia, que no destruye, que no desbarata, que no coloca cizaña, que no genera división, sino que edifica su casa, que la levanta, que es el apoyo de su esposo para fortalecerlo. Qué bueno que sus hijos pudieran decir: yo quiero seguir el ejemplo de mi papá y de mi mamá, porque son los padres que Dios me ha dado y porque caminan conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si usted no tiene el esposo o no tiene la esposa y solo está levantando a sus hijos, qué bueno que usted diga: Dios, de tu mano, a tu lado, junto contigo, no necesito buscar nada más ni nadie más. Tú estás conmigo y tú me llevarás a ese caminar. Pero que podamos entender que Dios nos exhorta es a que nosotros tengamos una vida espiritual que vaya madurando en lo que Dios tiene para nosotros, porque Él te escogió. Ahora, ¿estás seguro que Dios te escogió? Yo te creo el amén. Pero nuevamente te pregunto: ¿estás seguro que Dios te escogió? Porque si tú estás seguro que Dios te escogió, Dios te escogió para crecer. Dios te escogió para dar fruto.
¿Todavía lo dudas? ¿Todavía vas a seguir en lo mismo? Empezando por mí, Dios quiere que aprendamos a rendir nuestra vida. Dije algo en el servicio anterior y lo quiero repetir acá. Yo le doy gracias a Dios por los grupos. Son una bendición. Tener amistades, tener amigos. Y le doy gracias a Dios por los grupos donde estamos creciendo en palabra, porque en cada uno de los grupos se está dando palabra, se está creciendo. Pero aunque está bien y vamos a seguir, hay un riesgo con los grupos. Y el riesgo es que la gente de pronto lo mire más como un buen grupo de amigos y perdamos de vista que es Cristo. Y aunque la vamos a pasar fabuloso y vamos a vivir bien y vamos a tener actividades y todo eso es valedero, ninguno podemos perder de vista que nos une un nombre, y ese nombre que nos une es Cristo, y que a Él le damos la gloria.